Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Marín Hernández, de la ficha 31-86621 de Análisis y Desarrollo del Software. La identificación del tema o el tema que escogí fue la violencia contra la mujer y el feminicidio en Colombia. Bueno, elegí hablar sobre el feminicidio y la violencia contra la mujer porque en Colombia son muchas las mujeres que viven esta realidad. A veces sin darse cuenta confunden el amor o el sacrificio con el maltrato. Quise tocar este tema porque aunque es muy polémico, también es necesario. Muchas veces sin intención como sociedad llegamos a violentar con palabras, actitudes o juicios que normalizamos sin pensar en el daño que causan. Hablar de esto es una forma de reconocer, reflexionar y empezar a cambiar. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. No se trata solo de un crimen, sino del punto final de una serie de violencias que comienzan mucho antes. Empiezan con celos, con el control, con la idea equivocada de que una mujer le pertenece a alguien. Poco a poco el maltrato se va normalizando hasta que la violencia se vuelve parte de lo cotidiano. El feminicidio es la forma más extrema de esa violencia, una que refleja no solo el odio o el dominio de un agresor, sino también el silencio y la indiferencia de una sociedad que muchas veces mira hacia otro lado. ¿Realmente las leyes protegen a las víctimas? A pesar de las leyes, las campañas y los discursos sobre igualdad, los feminicidios siguen ocurriendo en Colombia. Entonces, una pregunta inevitable: ¿de verdad las instituciones están protegiendo a las víctimas? Cada caso nos muestra que muchas veces las denuncias no se toman en serio, las medidas de protección llegan tarde y las mujeres deben enfrentarse solas a un sistema que parece más preocupado por el trámite que por la vida. Pero también hay una raíz más profunda, una cultura que aún normaliza el control, el silencio y la culpa. Seguimos responsabilizando a las víctimas en lugar de cuestionar las causas del maltrato. Tal vez la verdadera pregunta no sea solo qué están haciendo las leyes, sino qué estamos haciendo nosotros como sociedad, porque cada que callamos ante una injusticia también nos volvemos parte del problema. Veamos más de cerca las raíces del maltrato. En Colombia existe una ley llamada Ley Rosael Biaselli, creada en el 2015 después de uno de los casos más dolorosos de violencia contra la mujer. Esta ley reconoce el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer y busca castigar con más fuerza esos crímenes que nacen del desprecio, el control o la idea equivocada de superioridad masculina. Pero el feminicidio no empieza en el momento del golpe o del crimen, empieza mucho antes, en las palabras que hieren, en el control disfrazado de amor, en la manipulación emocional o en la dependencia económica. Esos pequeños actos de violencia cotidiana, a veces invisibles, son los que van construyendo el camino hacia tragedias que pudieron evitarse. La raíz no está solo en el agresor, sino en una cultura que normaliza lo que debería dolernos. Casos que estremecieron a Colombia. En el año 2023, Colombia se estremeció con el feminicidio de Luzmeri Tristán, campeona mundial del patinaje, una mujer exitosa, fuerte, admirada, pero víctima del control y la violencia. Su historia nos recordó que ni la fama, ni el éxito, ni la fortaleza física protegen a una mujer del poder destructivo del hombre. Ese mismo año, el país volvió a conmocionarse con el caso de Erika Aponte, asesinada dentro de un centro comercial el Día de la Madre. Había denunciado a su agresor, pero las medidas de protección no fueron suficientes. Su muerte reflejó no solo la brutalidad del agresor, sino también la indiferencia institucional. Y tras cada tragedia siempre aparecen las mismas preguntas: ¿por qué no se fue? ¿Por qué no denunció? ¿Qué hizo para provocarlo? Pero casi nadie pregunta cuánto miedo sentía, cuántas veces pidió ayuda sin ser escuchada, cuántas noches pensó en irse pero no tenía dónde. Y esa es la violencia que no sale en las noticias, la que mata poco a poco, mucho antes del último golpe. Voces silenciadas, la otra cara de la violencia. Las voces silenciadas son aquellas que nunca llegaron a denunciar, pero también las que aún viven entre nosotros. Son madres, hijas, trabajadoras o estudiantes que soportan burlas, desconfianzas o menosprecios en su entorno. Algunas siguen ahí intentando mantener la paz familiar, otras logran romper el silencio y reconstruir su historia. En ellas habita la esperanza porque cada mujer que se libera inspira a otra a hacerlo. El silencio no siempre es resignación, a veces es miedo.
pero incluso el miedo puede transformarse en fuerza cuando se encuentra apoyo, comprensión y respeto. Mujeres que convirtieron la opresión en poder. A lo largo del tiempo, muchas mujeres fueron obligadas a callar, pero algunas convirtieron ese silencio en fuerza, como Marie Curie, que desafió una ciencia dominada por hombres, descubrió el polonio y el radio, y cuando su esposo Pierre Curie fue reconocido con el premio Nobel, él se negó a aceptarlo hasta que el nombre de Marie Curie también fuera mencionado, porque incluso en una época de desigualdad, él entendió que el talento no tiene género. Luego tenemos a Frida Kahlo, que transformó su dolor en arte. En cada pintura contó su historia, la del cuerpo roto, pero la del alma libre. Su arte no solo fue pintura, fue identidad, fue resistencia. Frida no sobrevivió, se reinventó. Y en una historia muy distinta tenemos a la Madame Claude, que se movió entre el poder y el peligro en el París de los años 60. Fue una mujer que entendió que la información era poder y lo usó como su mayor escudo en un mundo gobernado por hombres. Su historia puede ser polémica, pero también demuestra que incluso en los lugares más oscuros, una mujer puede sobrevivir gracias a su inteligencia y control.